Como les vengo mencionando, mis hermanos amados, el día de hoy vamos a hablar de prácticas sin sustento bíblico. Prácticas sin sustento bíblico, ¿ok? O en todo caso, incluso vamos a toparnos con algunas prácticas que las personas intentan darle un sustento bíblico, pero en realidad pues no tienen ninguno, ¿ok? La pregunta es, ¿alguna de las prácticas que nosotros veamos en la que yo creo que va a ser una serie de varios lives sobre este tema? Vamos a ver quizá algunas prácticas que están en tu iglesia, en mi iglesia. Bueno, esto lo vamos a comenzar a ver el día de hoy, ¿ok? Así que prácticas y sustento bíblico es lo que vamos a ver el día de hoy. Y comenzamos, por cierto, no lo he puesto en un orden de menor a mayor, simplemente lo voy poniendo según creo conveniente nada más, ¿ok? Así que ustedes vayan juzgando por ahí las cosas que vamos mostrando, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, por aquí comenzamos con el primero. Y el primero es ungir con aceite. Ahí está, papá. Oye, hermano, en tu iglesia ungen con aceite. Uy, a ver, ¿pueden levantar por ahí la manito? Ya no van a decir nada, ya. Ya no van a decir nada. Saludos por ahí a nuestra hermana Estrella. Bendiciones, bendiciones. En tu iglesia ungen con aceite. Bueno, mira, hermano, nosotros nos vamos a topar algunas congregaciones. Por cierto, hermanos, por cierto, que yo sé que algunas de estas cosas vamos a ver que están dentro de nuestras propias iglesias, ¿ok? Así que esto no es con el afán de criticar, ¿ok? Para mal, sino que más bien nosotros comencemos a poner a la luz de las escrituras las prácticas que tenemos en la congregación. Y con eso, por supuesto, seamos un poquito más fieles a la palabra del Señor y corrijamos ciertas cosas que nosotros incluso en algún momento pensemos o practiquemos con respecto a esto, ¿ok? Así que vamos comenzando con este primero, ungir con aceite. Yo sé que en muchas congregaciones se suele ungir con aceite, ¿no? A personas, no solamente a personas, sino también a cosas, ¿no? Incluso nos hemos topado aquí algunos pastores, ¿no? Que te dicen, no, pero llévate este aceite, unge tu casa, unge el piso y las paredes y el techo y todo lo que tengas por ahí, ¿no? Úngelo por todos lados, ¿no? Es más. Por ahí hay una práctica, que eso lo vamos a hablar en otro live, hermano. Lo vamos a hablar en otro live, pero también tiene que ver con esto. Cuando a veces en nuestras congregaciones se dedican niños y el pastor toma al pequeño en brazo y le pone aceite en la frente. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Yo sé que lo han visto, Bueno, la práctica de ungir aceite, mis hermanos amados, para nosotros, para el cristiano neotestamentario, no tiene ningún sustento bíblico. No tiene ningún sustento bíblico, ¿ok? Ahora, yo sé que hay hermanos que nos van a citar ciertos versículos con respecto a esto, pero vamos a irlo viendo poco a poco, ¿ok? Así que voy pasando a lo primero. Miren, hermanos, en primer lugar, por aquí tengo algunos versículos apuntados. Lo primero que nosotros tenemos que señalar con respecto al aceite o a la práctica donde se daba uso al aceite es el siguiente. Nosotros podemos ver algunos usos que nos muestran las escrituras. Por ejemplo, el primero que podemos ver es con respecto al aseo. Usted sabía que durante el aseo muchos se echaban aceite. Por ejemplo, mire, si usted lee conmigo Ruth capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. Te levantarás pues, te ungirás, aquí está el ungimiento, te ungirás y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces aquí vemos el ungimiento no relacionado a algún rito eclesiástico, sino únicamente viniendo a formar parte de lo que se conocía de lo que se conoce, ¿no? Como el aseo en el antiguo tiempo, ¿no? No solamente eso, tenemos por aquí otro versículo, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 20, vemos justamente esto también en David. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, ¿no? Y cambió sus ropas. Entonces, claramente esto está asociado al aseo,
¿ok? No tiene que ver nuevamente con una práctica eclesiástica, sino únicamente con respecto al aseo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 17, donde dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, es decir, cambian su rostro, no como que de tristeza, ¿no? Como que de llanto, como que quieren aparentar, ¿no?, su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿no? Entonces el ungimiento como tal, en este caso tiene que ver con el aseo, ¿ok? Otra cosa que tenemos que mencionar, que ya lo hemos mencionado incluso aquí en el perfil, es que el ungimiento también tiene que ver con una actitud de cortesía cuando alguien tenía invitados, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, y ustedes más o menos conocen la historia, ¿no? Cuando se reúnen aquí, dice el versículo 27, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume, ¿no? En este caso vemos que se unge con perfume, ¿no? Ahí está. Vamos al reclamo que Jesús le hace. Aquí al fariseo. Dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto era una costumbre de cortesía, porque ya se imaginarán que caminar en ese tiempo en la calle no era igual que caminar, como nosotros el día de hoy, ¿no? Que ya tenemos todo asfaltado, ¿no? Generalmente limpio, al menos. Bueno, en algunas partes de Latinoamérica más o menos limpio. Dice: mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjuagado con sus cabellos. Aquí viene el siguiente reclamo: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y aquí viene el último reclamo: no ungiste mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Ahí está, ¿no? Mas esta ha ungido con perfume mis pies, ¿no? Entonces, el ungimiento, en este caso ya con aceite, también tiene que ver con una costumbre de cortesía cuando alguien visitaba a otra persona. Es decir, cuando tú recibías a algún visitante, tenías que darle agua para lavar sus pies, tenías que darle un beso como cortesía, por cierto, en el rostro, y también tenías que ungir su cabeza con aceite. Todo esto era parte de la cortesía, ¿no? Y otra cosa que hemos mencionado también aquí es que el aceite se utilizaba como instrumento medicinal, ¿ok? Por aquí recuerdan ustedes lo que es la parábola del buen samaritano. Y en el versículo 33 se nos dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Echándoles aceite y vino, ¿ok? Tanto el aceite como el vino se utilizaban como un instrumento medicinal, ¿ok? Esto también lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 13, y yo sé que quizá este versículo les cause controversia, pero de repente no han meditado en esto. Dice, versículo 13, y echaban fuera demonios, ¿y a quién ungían? Ungían con aceite a muchos enfermos, ¿no? ¿Por qué ungían con aceite a los enfermos? Porque obviamente, mis hermanos, el aceite se utilizaba como un instrumento medicinal. ¿Okay? Y además de eso también pues ya los sanaban, ¿no? Siendo utilizados con el poder de Dios, ¿no? Vemos aquí en Santiago capítulo 5 versículo 14 lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite. Ahí está, en el nombre del Señor, ¿no? Es decir, denotando que de todas maneras la confianza está puesta completamente en el Señor, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que el día de hoy se utiliza el aceite en este sentido. Pues para nada, mis hermanos. En realidad, cuando nosotros vemos el uso del aceite, generalmente algunas personas te van a citar, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 32. ¿Ok? Recuerden, para los hermanos que apenas se van conectando,
para los hermanos que apenas van conectando, estamos hablando de la práctica de ungir con aceite dentro de las congregaciones, ¿ok? Entonces, algunos hermanos te van a citar, es por ese versículo que se hace a un Eder. Claro, sí, yo sé que algunos hermanos todavía toman este versículo de Santiago, pero lo toman así justamente porque desconocen en qué circunstancias se utilizaba el aceite, ¿ok? Ahora, algunos van a tomar, como les digo, esta porción de la Escritura también, Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 32, donde dice lo siguiente, ¿no? Se va a hablar acerca del aceite de la unción y el incienso, ¿no? Entonces, el Señor le dice lo siguiente aquí a Moisés. Lo voy a leer de manera rápida. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, y por aquí ya mucho más requisitos, ¿no? Y dice, y harás de ellos el aceite de la santa unción. Aquí está el aceite de la santa unción, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que se va a hacer con este aceite de la santa unción? Lo siguiente. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima todo lo que tocare en ellos será santificado, ¿no? Entonces muchos utilizan estos pasajes para ungir cosas, ¿ok? Cuando ustedes vean por ahí algunos hermanos, ¿no? Que te dicen, no, unge tu casa, toca las paredes, ¿no? El techo, el piso, ¿no? Unge tu cama, ¿no? Bueno, justamente ese contexto o esa práctica la están sacando específicamente de estos pasajes, ¿no? Porque vemos en el Antiguo Testamento que se ungían las cosas con este aceite de la santa unción, ¿ok? Y no solamente eso, sino que también en el versículo 30 dice lo siguiente, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Ok? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, ¿no? Entonces, algunos hermanos justamente toman estos pasajes, saludos por ahí a nuestra hermana Jessica, un fuerte abrazo a mi hermana, para sustentar que el día de hoy todavía se debe ungir con aceite las casas, tu carro, tu negocio, todo lo que tú quieras ungir, pues lo puedes ungir todavía, ¿no? Como señal de protección, de cuidado, etcétera, 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 ¿no? Que por cierto, ¿no? Aunque toman estos pasajes que se encuentran en Éxodo, todo esto no es ni por protección, ni por cuidado, ni para que no te robe, lo están utilizando de una manera mala incluso, ¿no? Ahora, el tema es lo siguiente. Por cierto, también te dicen, ¿no? ¿Ves? Por eso es que cuando se presenta una persona, ¿no? Sea un niño o sea un adulto, se le tiene que ungir con aceite, ¿no? Porque así también fue ungido Aarón y sus hijos, ¿no? Para consagrarlos como sacerdotes. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, todavía tenemos que ungir pues a las personas. Si Aarón y sus hijos fueron ungidos con aceite, con este aceite de la santa unción, entonces todavía nosotros tenemos que también ungir. Pero el tema, mis hermanos, es que se saltan al versículo 32. No leen el versículo 32, ¿ok? Así que van a leer conmigo el versículo 32 y dice lo siguiente. Recuerden que se está hablando del aceite de la santa unción, con el cual se unge todos los artefactos, todos los utensilios del templo, del tabernáculo, y también se unge a Aarón y a sus hijos, ¿ok? Versículo 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado. ¡No! Ya, aquí ya comenzamos mal. Bendiciones a mi hermana Techi. No, espera. ¿Cómo? Es que el tema, mis hermanos, es que este aceite de la santa unción fue específicamente diseñado para las cosas del tabernáculo y para Aarón y sus hijos. Nada más. Nada más. Por eso el versículo 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado, y añade y dice, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Ahí está, papá. Pero ahí tienes a muchos creyentes tratando de imitar el aceite de la santa unción para irlo regando por su casa, su carro, su negocio, su lugar de trabajo,
y todo lo que se le venga en la mente, ¿no? Ese es el tema, ese es el tema. Hermanos, en realidad nosotros no necesitamos más aceite. Nosotros no necesitamos ser ungidos con aceite, hermanos. No necesitamos. En primer lugar, por algo que ya les he comentado bastantes veces antes, que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es una sombra o fue una sombra de una realidad que tenemos el día de hoy ya, una realidad mayor que nosotros gozamos el día de hoy. Así como las personas en el antiguo, que no todas las personas, algunas personas fueron ungidas con aceite, de esa misma manera, hoy nosotros, los hijos del Señor, somos ungidos con el Espíritu Santo. Y para eso voy a leer los siguientes versículos. Si usted va conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros, y aquí le habla a los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ah, papá, espérate. Si yo tengo la unción del Santo, ¿necesito otra unción? A ver, díganme ustedes, mis hermanos. Si yo tengo la unción del Santo, si tú tienes la unción del Santo, ¿necesitas otra unción? No, pues hermano. Así de sencillo, no necesitas otra unción. Tú ya tienes la mayor unción que puede tener alguien, que es la unción del Santo. Tú tienes a la persona del Espíritu Santo morando en ti. Entonces, en base a eso también, el versículo 27 nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, es decir, de Cristo, permanece en vosotros. Y hermanos, recuerden, cuando se está hablando de la unción del Santo, se está hablando del hecho de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. El Espíritu Santo ha venido a hacer de nosotros morada, ¿ok? Cuando se está hablando de la unción del Santo o de la unción, se está hablando de la persona del Espíritu Santo. Si usted ha sido hecho morada y templo del Espíritu Santo, usted tiene la unción del Santo. Y se nos dice que esa unción que hemos recibido de Cristo permanece. Y permanecer es permanecer. Es decir, es algo que no podemos perder. Permanece en vosotros. Entonces no necesitamos otras cosas, mis hermanos. No necesitamos otra unción. En base a entender que nosotros ya hemos sido ungidos por la unción del Santo, entonces es que llegando a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, se nos dice lo siguiente, y se le habla a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué más, hermano? Mira, lee conmigo: real sacerdocio. Otras versiones dicen que hemos sido hechos una nación de sacerdotes. Ahora, nota la diferencia. Mira, yo te pido que notes la diferencia. Volvemos a Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 32, y aquí se utiliza la unción, el aceite de la santa unción, no para todos, sino únicamente para Aarón y sus hijos y todos aquellos que van a ser sacerdotes, un grupo específico, ¿ok? Está reducido a un grupo en particular. Sin embargo, esta unción que nosotros hemos recibido de parte del Señor, que es la persona del Espíritu Santo, esta unción ya no es para algunos. Esta unción es para todos los creyentes, sin excepción. ¿Ves la diferencia? ¿Notas la diferencia? Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Prefieren el aceite de la unción o preferimos la unción del Santo? ¿Qué preferimos, hermano? A ver, ponlo por ahí en los comentarios, hermano. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El aceite? ¿El aceite o la unción del Santo? ¿Qué es mejor? Pues obviamente, mis hermanos, la unción del Santo. El Espíritu Santo es muchísimo mejor. Por acá pone... Te van a funar, Rudy, te van a funar. Es sencillo, hermanos. Nosotros no necesitamos ser ungidos con aceite, porque en realidad nosotros ya tenemos la unción, que es el Espíritu Santo, y se nos ha hecho a todos nosotros, ya no solamente a un grupo específico, sino a todos nosotros se nos ha hecho una nación de sacerdotes o un real sacerdocio, como dice la Reina Valera.
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, señores. Sencillo. Cuando alguien no entiende cuál era el propósito de la unción con aceite en el Antiguo Testamento y lo quiere aplicar a la iglesia del día de hoy, a la iglesia neotestamentaria, vas a toparte con locuras como esta. Escúchalo tú. Amados hermanos, ¿cómo le van a todos ustedes? Dios me los bendiga. Mire, junto con mi amada esposa, la profeta Elizabeth, tenemos estos aceites aquí, listos para enviarlos a diferentes partes del mundo. Miren, en primer lugar, hay un gran problema. Permítanme quitar esto por aquí para que lo puedan leer bien. Ahí está. Hay un gran problema. ¿Aceite ungido? A ver. El aceite... mira, si ellos quisieran practicarlo, como lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, el aceite sirve para ungir. El aceite no puede ser ungido, sino que él sirve para ungir. O sea, no tienen ni siquiera idea de cómo funciona esto, ¿se dan cuenta? Aceite ungido, o sea, tú le echas aceite al aceite. Si el aceite es ungido, entonces tú tuviste que poner aceite ungido sobre otro aceite para ungirlo. No tiene sentido, no hay aceite ungido. ¿Se dan cuenta? Entonces son malos incluso para entender esto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendiciones, amados. Que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes. Pues una inmensa bendición estar haciendo esto de parte de Dios. Amado, cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. No temas a lo que te diga el hombre, las críticas te elevan a un nivel de gloria sobrenatural. Amén. Así que bendecimos a ese pueblo que va a recibir esto. Te lo recuerdo. Solo tú estás pagando el envío de esta bendición que te va a fortalecer y verás la gloria de Dios. Ay. Entonces, si yo pago el envío de ese aceite, y me llega a mi casa ese aceite ungido, entonces yo veré la gloria de Dios. Entonces el ver la gloria de Dios está sujeto al que yo compre ese aceite ungido. O sea, ¿no se dan cuenta la locura que están diciendo esta gente? Ahora nosotros vemos la gloria de Dios porque le compramos su aceite. ¿No se dan cuenta la barbaridad que están diciendo estos sujetos? Dice por aquí, sirve para freír. Si le echas una hamburguesita, sale una hamburguesa ungida, hermano. Listo, perfecto. Vamos a continuar. Tráiganme aceite. Ay, ¿a quién tenemos por acá, papá? ¿A quién tenemos por acá? A ver. ¿Quién tiene aceite? Vamos a unir a este hombre para que sea el que encienda Oklahoma. Extiendan las manos todas acá. Ay, qué bien huele. ¿Usted tiene más, hermana? Oye, hasta yo me quiero ungir. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno. Bien. Escuchen, hermanos. Escuchen lo que va a decir. Escuchen. Tú viniste por esto, fue. Tú no viniste por dinero, tú viniste para que Dios te unja. Perdón. A ver, Harrigan aquí nos está diciendo que ese muchacho fue hasta donde él está para que Dios lo unja. Perdón, ese muchacho ya no es ungido. Si ese muchacho ha creído en Jesús como Señor y Salvador, ya no es ungido. Y si es ungido, ¿para qué necesitas que lo unjas de nuevo? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Harrigan le quita la unción del santo, ¿no? Le quita la unción, la verdadera unción del santo, y ahora él lo va a ungir con aceite. No, es que es una locura, hermano. Porque estás hambriento de la gloria de Dios. Así que yo te voy a ungir delante de todo lo que te vean en Oklahoma. Y ahora él lo unge, ¿no? Ya, perfecto. Es que él no necesita la unción del santo, él necesita la unción de Harrigan. La unción comienza a correr sobre tu vida ahora. La unción comienza a correr sobre tu vida ahora. No, la unción comenzó a estar en su vida cuando él entregó su vida a Jesús como Señor y Salvador. Ahí comenzó él a tener la unción. No porque se le derrama un poco de aceite en la cabeza, Señor.
Lo unjo en el nombre poderoso de Jesús. Ah, él lo unge. Yo te voy a... Ya hay otros que ya lo llevan a una locura, pues, ¿no? Como la gente no tiene límites, hay personas como justamente este hombre que se llama Michael, no sé cómo se pronuncia, Carpiadosa o Calpiadosa, que unge a alguien con harina. a ungir con harina. Ahí está, señores. ¿Por qué hacen todo este tipo de locuras? ¿Por qué hacen todo este tipo de locuras? Porque la gente no tiene la menor idea de lo que es la unción. No, cualquier cosa es unción. Por eso es que te vas a topar también con Guillermo Maldonado y te habla de la unción de la mega iglesia, te habla de la unción de la prosperidad, te habla de la unción de crecimiento, te habla de la unción de empoderamiento. No, señor, hoy día se habla de la unción como si se hablara de algo que se vende en el mercado. No, señor, nosotros no necesitamos más unción que simplemente una, que es la unción del Espíritu Santo, punto. No necesitamos más. Ni aceite y mucho menos harina necesitamos. Porque aquí el muchacho, aunque esté con las manos así arriba, así adorando al Señor, ese muchacho no está recibiendo una mayor unción. Bueno, ha terminado empanizado. Ha terminado empanizado, pero no tiene más unción. Si él entregó su vida al Señor, tiene ya la unción del Santo. No necesita más. Entonces, mis hermanos, hay un gran sí, te pasaste, Azuero, ¿eh? Cambio de skin. Está recibiendo clases de repostería. Puede ser, hermana, puede ser. Es la unción del chicharrón de pescado. No, hermano, de verdad que ustedes se pasan con sus comentarios, de verdad. Señores. Nosotros no necesitamos ser ungidos con aceite. No, ningún creyente necesita ser ungido con aceite. ¿Okay? Entonces, la práctica que nosotros vemos de ungir con aceite en muchas congregaciones, sea ungir cosas, sea ungir personas, e incluido niños, ¿no? Durante una supuesta presentación, no es bíblico. No es lo que nosotros vemos en los cristianos neotestamentarios. No es lo que nosotros vemos en los cristianos del primer siglo. Ese es el tema. Y por aquí Loida saca ya Santiago capítulo 5, versículo 14, que es justamente el que estábamos leyendo. Nuevamente, por si queda en duda, por aquí tenemos justamente Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿no? Los ancianos, llamen a los ancianos, si es que hay alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, por última vez, hermanos, ¿por qué dice esto? Porque el aceite se utilizaba como medicina en el caso de los enfermos. Tenemos nuevamente, por aquí lo repito rápidamente, la parábola del buen samaritano, donde este buen samaritano es movido a misericordia por este hombre que ha sido asaltado. Dice, acercándose vendó sus heridas, echándole ¿qué? Echándole aceite y vino. Y por cierto, ese echándole o untándole es justamente ungir. Es justamente ungir. Busquen este mismo versículo, Santiago capítulo 5, versículo 14, búsquenlo en otras versiones, para que vean que no va a decir ungir, sino va a decir úntenle aceite. ¿Por qué? Porque ungir es simplemente untar. Eso es ungir. Y en este caso se le está untando aceite a un enfermo porque el aceite se utilizaba como medicina, al igual que el vino. Por eso recuerden que también Pablo le dice a Timoteo, no tomes más agua, sino que toma vino por tus enfermedades y por tus males en el estómago. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado sumamente claro, mis hermanos. ¿Ok? Así que, ya saben, esta práctica de ungir con aceite no tiene ninguna relevancia para la iglesia neotestamentaria. Y nosotros tampoco vemos esta práctica en los cristianos de los primeros siglos. No hay. Esto no existe.
Esto vino a estar ya ahora con todo el movimiento apostólico y profético y todo. Ahí comenzó otra vez a sacarse el tema del aceite, porque antes, hermano, usted no va a encontrar absolutamente nada de eso, ¿ok? Así que no usen el aceite para ungir personas, no tiene ningún sustento bíblico. Y tampoco mucho menos con harina, hermanos. Tengan cuidado de ir ungiendo con harina. Porque yo los conozco, hermanos, y a veces ustedes se pasan también. Vamos rápidamente a ver por aquí otra práctica sin sustento bíblico, ¿ok? Ahí está. Invocar al Espíritu Santo de manera repetitiva. Papá. ¿Qué hacemos? Invocar al Espíritu Santo de manera repetitiva. Lo hemos visto en muchas congregaciones, ¿sí o no? Lo hemos visto en muchas congregaciones. Es más, hermanos, nosotros tenemos algunas canciones incluso que a veces cantamos ahí en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo repetimos una y otra 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 vez. Por ejemplo, ¿no? Hay una canción que dice: ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y la cantan y ahí y ese coro lo repiten y 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 lo repiten. Hasta, no sé, 20 minutos repiten el mismo coro. Ya, eso ya se convierte en una práctica que no tiene ningún sustento bíblico. Al contrario, Jesús dijo que cuando nosotros hagamos algo, no lo hagamos con vanas palabrerías y de manera repetitiva, como muchos de los fariseos oraban, ¿recuerdan? Que hay otras canciones, ¿no? Otras canciones como: ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, y siguen ahí, ven a este lugar y ven a este lugar. O ven, Espíritu, ven, y llena, y siguen y cante, y ven, Espíritu. A ver. Hay que entender algo, mis hermanos. Miren, yo sé que esto nos puede chocar. A mí me chocó en un principio, pero es que nosotros no tenemos que llamar ni invocar al Espíritu Santo de manera repetitiva, ¿ok? No lo necesitamos hacer, hermanos. En primer lugar, porque tenemos que entender que el Espíritu Santo ya está con nosotros. O sea, no por el hecho que usted lo invoque o lo llame, le diga: ven, Espíritu, ven. No, el Espíritu no está en otro lugar y está ausente donde usted está. No, el Espíritu Santo está donde usted está. Usted no necesita llamarlo. Él ya está ahí, ¿ok? En primer lugar, mis hermanos, entendiendo esto, ¿por qué? Miren, por aquí tenemos Juan capítulo 14, versículo 17, donde se nos dice lo siguiente. Bueno, principalmente Jesús le habla a sus discípulos y le dice esto en el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, aquí lo dice en tiempo futuro porque todavía recuerden que no había sucedido Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y estará en vosotros, ¿ok? Viene Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende a morar en todos los creyentes. Y ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, mi hermano, mi hermana, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hermano, ¿tú ignoras que el Espíritu Santo mora en ti? A ver, ¿pueden por ahí levantar la mano los hermanos que saben que el Espíritu Santo mora en ustedes? A ver, ¿cuántos por aquí son morada y templo del Espíritu Santo? A ver, ¿pueden por ahí levantar la manito? Hermanos amados, nosotros somos morada, somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Nosotros somos morada y somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho de nosotros su habitación. Dios ha hecho de nosotros su habitación. Usted no necesita llamarlo. El Espíritu Santo no está en otro lugar. El Espíritu Santo está donde usted está. Ahí donde usted se encuentra en ese momento. No sé si estará en su trabajo,
o en su casa, o en su lugar de estudios, ahí donde usted está, el Espíritu Santo también está con usted. No solamente está con usted, el Espíritu Santo está en usted. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, no hay motivo para creer que el Espíritu Santo en algún momento nos abandona. No, en algunos momentos nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Sí, eso sí, por supuesto. Pero Él no se va de nosotros. Él no se va de nosotros. ¿Recuerdan lo que estaba diciendo? No sé si lo puse por aquí. Ah, sí, lo puse por aquí. La unción, es decir, el Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? Dígalo usted. ¿Permanece en quién? ¿Permanece en quién? Ah, permanece en nosotros. Pero la unción, es decir, el Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros. Entonces, si permanece en nosotros, mis hermanos amados, no podemos creer que en algún momento de nuestra vida el Espíritu Santo simplemente nos abandone. No, Señor. Nosotros, repito, hemos sido hechos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, si la pregunta es la siguiente. Si nosotros hemos sido hechos morada y templo, habitación del Espíritu Santo, ¿para qué lo necesita llamar? A ver, dígame usted, ¿lo necesita llamar? ¿Usted necesita llamar a quien ya está ahí? No, Señor. No, mi hermano, no, mi hermana, usted no necesita llamarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener comunión con Dios. Eso sí, comunión con Dios, pero usted no necesita llamarlo. Él ya está ahí. Es más, mire, para que lo entendamos mucho mejor. Imagínense, mira, por acá está mi hermano Esteban. Por aquí veo a mi hermano Esteban. Mi hermano Esteban viene a visitarme, se sienta aquí a mi lado, y yo agarro el teléfono y comienzo a marcarle a Esteban. Aló, Esteban, ¿estás ahí? Y Esteban está aquí a mi lado. Esteban, ¿estás ahí? ¿Cómo se sentirá Esteban? Esteban, ven aquí a mi lado. Esteban, ven. ¿Cómo se sentirá Esteban? Ya, pues, hermano, eso es lo mismo que hacemos nosotros con el Espíritu. El Espíritu está ahí. El Espíritu está presto, incluso como dice Jesús, ¿no? En Getsemaní, el Espíritu está presto, Él está atento, Él está pendiente de nosotros, y nosotros ven, Espíritu. No, Él ya está ahí, hermano. Él ya está presto, Él está atento, Él está pendiente de que usted puede tener comunión con Él. Y Él está dispuesto para guiarlo mucho más a Cristo y hacer de usted mucho más a la imagen de Cristo. No necesitamos llamarlo, hermano. Pero ahí es donde nosotros vemos a muchas iglesias. Dice, el Espíritu Santo se aparta si estás en pecado. Bueno, entonces si el Espíritu Santo se aparta cuando estamos en pecado, me imagino que el Espíritu Santo ha de haberte abandonado muchas veces, pues Jesús. Pero eso va en contra de lo que me dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 27, porque a mí la palabra me dice que la unción, y esa unción es el Espíritu, la unción que nosotros hemos recibido de Cristo permanece en vosotros, permanece en nosotros. No, el Espíritu Santo no se aparta. Mire, piensen en las implicaciones. Si el Espíritu Santo se aparta cuando tú cometes un pecado, dice, pasa eso pues. No, es que tú tienes que sustentar con la Biblia. No puedes decir simplemente pasa eso pues. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Si el Espíritu Santo se aparta cuando nosotros cometemos un pecado, entonces, perdóname la expresión, pero entonces, ¿quién rayos te guía al arrepentimiento? Si el Espíritu Santo se va cuando tú pecas, entonces, ¿quién te guía al arrepentimiento? Si el Espíritu Santo se va cuando tú pecas, entonces, ¿quién te redarguye? ¿Quién te redarguye? Ah, entonces, justamente, el redarguir y la guía del Espíritu Santo te demuestran que Él no se ha apartado de ti. Porque si Él se aparta, entonces tú no tienes cómo redarguirte a ti mismo.
Por supuesto, estamos hablando de personas que realmente han nacido de Dios, ¿no? Estamos hablando de verdaderos creyentes. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Nosotros no necesitamos estar llamando al Espíritu Santo y mucho menos de manera repetitiva. No lo necesitamos porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Muy bien. Vámonos al siguiente punto, mis hermanos, a la tercera práctica, por aquí, a la tercera práctica sin sustento bíblico. Y aquí nos vamos a topar algo que quizá nosotros también hemos visto, puede ser que en nuestra propia congregación, reemplazar la enseñanza bíblica con testimonios. Uy, Señor, ay, Señor, ¿cuántas veces he visto yo esto? Reemplazar la enseñanza bíblica por testimonios o con testimonios. Y aquí viene, ¿no? En algún momento, por ahí el pastor tiene alguna urgencia, le tocaba predicar, pero tiene alguna urgencia, que eso es normal, en algún momento todos tenemos alguna urgencia, ¿no? Deja a algún hermano encargado y el hermano en vez de predicar se la pasa contando su testimonio, ¿no? O llaman, es más, no, a ver. Hay cultos en los cuales todo el tiempo se la pasan contando sus testimonios. Pero es que mi hermana Mon Rojas no deja pasar una, la hermana. No deja pasar una, la hermana. No, sí, bueno, es verdad, ¿no? Por ahí nos hemos topado. Es que no solamente Gigi Ávila, señores, no solamente Gigi Ávila. Hoy en día nosotros ya hemos visto a varios pastores. Exactamente, me estaba viniendo a la mente Harrigan, exactamente, que cuentan más sus experiencias, ¿no? Lo que ellos vieron, sus visiones, sus sueños, sus revelaciones, etcétera, 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 que la misma palabra de Dios. Y por ahí, si nombran a la palabra de Dios, la nombran simplemente para tratar de sustentar lo que están diciendo. Noten, hermanos, miren, yo les voy a decir algo. El hecho de que ciertas personas citen la palabra de Dios no significa que le están enseñando. No. Ojo, no significa que le están enseñando, sino que utilizan la palabra de Dios como una palanca que sustente lo que ellos ya están enseñando previamente, en base a sus experiencias, sus sueños, sus revelaciones y todas estas cosas que ellos suelen tener. Por ahí sacan algún versículo como que, lo sustenta. No, eso no es enseñar la palabra de Dios. Entonces, reemplazar la enseñanza bíblica con testimonios es algo terrible. Terrible. En primer lugar, mis hermanos, porque el Señor no nos ha llamado a hablar nuestro testimonio. El Señor nos ha llamado a enseñar su palabra. Es más, mira, por aquí tengo algunos versículos que te lo quiero mostrar. Te lo quiero mostrar de manera rápida. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio. Ojo, el evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿alguien se va a salvar porque escucha tu testimonio? A ver, díganme ustedes, mis hermanos. ¿Alguien se va a salvar porque escucha nuestros testimonios? No, hermano, nadie se va a salvar escuchando tu testimonio. Nadie. ¿Alguien se va a salvar? Voy a ir metiendo por aquí algunas cositas que luego ya lo vamos a dialogar. ¿Alguien se va a salvar por algún teatro que ustedes hagan, que yo haga? ¿Alguien se va a salvar por alguna coreografía que nosotros hagamos? No, hermano, no, mi hermana amada, no. Nadie se va a salvar por eso. La salvación está ligada únicamente al evangelio. Punto. Ahora, préstenme mucha atención. Yo no estoy diciendo que es pecado en algún momento poder compartir mi testimonio. No es pecado. Pero reemplazar el mensaje del evangelio con mi testimonio, eso sí es pecado. Espero que me esté dejando entender bastante bien, ¿ok?
Yo no estoy en contra de que alguien pueda contar su testimonio en algún momento. ¿Ok? Podemos por ahí tener alguna reunión con algunos hermanos, le contamos alguna experiencia, excelente, muy bien. Pero reemplazar el mensaje del evangelio por el testimonio, entonces eso es equívoco, ¿no? Por aquí está preguntando, por ejemplo, ¿cómo es reemplazar? Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, hermano. Nos reunimos un día en la iglesia, un día de culto, ¿ok? Sabemos que es principalmente para adorar y honrar al Señor, y en lugar de recibir la palabra del evangelio, ¿no? Lo que va a alimentar eficazmente nuestra alma y nuestro espíritu, recibimos testimonios. Ya, eso sería, por ejemplo, el caso de reemplazar la prédica o el mensaje o el evangelio con testimonios. Eso sí es pecado. Mira, por aquí tengo otro versículo incluso. Si nosotros nos vamos a Salmos capítulo 19, versículo 7, nos dice, porque la ley de Jehová, y por cierto, aquí cuando se habla de la ley de Jehová, no está hablando únicamente con respecto a la ley mosaica, está hablando de la palabra del Señor como tal. Ustedes pueden revisar otras versiones incluso, que directamente dicen la palabra del Señor o la palabra de Yahvé, ¿no? Es perfecta, que convierte el alma. Ahí está. ¿Cuál es la función de la palabra del Señor? ¿Cuál es la función de la ley de Jehová? Convierte el alma. Las personas, mis hermanos amados, la gente va a ser salva cuando escuche el mensaje del evangelio, no cuando escuche nuestro testimonio. No cuando escuche nuestro testimonio. Pero en muchas congregaciones nosotros vemos noches de testimonio o cultos testimoniales. No, hermano, no, mi hermana, eso no es posible, porque mi testimonio no puede ser el centro del culto. No, el centro del culto es Cristo y su evangelio. Ahora, que en algún momento me puedan dar por ahí un pase, quizá al final de todo, para que yo pueda contar algún testimonio que glorifique al Señor, eso es diferente. Pero un culto no puede estar centrado en mi testimonio, ni en el testimonio de mis hermanos. No, tiene que estar centrado en Cristo y en su evangelio. De lo contrario, mis hermanos, se está invirtiendo los papeles. Siempre, siempre, hermanos, y esto tiene que ser una regla absoluta para todos nosotros. Siempre el centro de todo, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro creer, el centro de nuestra práctica y todo lo que concierne a nosotros tiene que ser Cristo y su evangelio, punto. Todo lo demás, en el momento indicado, puede ser útil y de edificación para los hermanos, pero siempre el centro es Cristo y su evangelio. Por aquí les he nombrado ya tres prácticas sin sustento bíblico. La primera es ungir con aceite, la segunda es invocar al Espíritu Santo de manera repetitiva, y la tercera es reemplazar la enseñanza bíblica con testimonios. Por cierto, no solamente con testimonios, como lo estaba comentando, con cualquier otra cosa. Un teatro, una coreografía, lo que a usted le venga a la mente. ¿Okay? Nada puede tomar el lugar de Cristo y de su evangelio.